Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo una linda mañana, buen día, tarde, noche o dependiendo la hora en la que estés escuchando esto. Mi nombre es Jesús Arturo Aldana Arroyo. Pueden llamarme solo Yes. Y en este primer podcast, que espero sea el primero de varios, quiero hablar sobre un tema que le concierne a todas las personas, y es la violencia por razón de género, y así como los retos que enfrentamos en materia de igualdad e inclusión. Para empezar, debemos tener en claro qué significa la violencia de género, pues muchas veces se cree que solo hablamos de golpes o de violencia física, pero la realidad es mucho más amplia. La violencia de género es cualquier acción o omisión que daña, limita o niega los derechos y la dignidad de una persona por el simple hecho de que ésta sea mujer, o por no encajar en los roles tradicionales de género que la sociedad ha impuesto durante todos estos años. Eso significa que puede manifestarse de muchas maneras, como lo es física, psicológica, sexual, patrimonial, económico, incluso simbólicamente. Todas ellas, aunque no siempre sean visibles, dejan marcas profundas en la vida de las personas como no tienen idea. Pongamos algunos ejemplos. Cuando a una mujer se le paga menos que a un hombre por realizar básicamente el mismo trabajo, estamos ante lo que se le denomina como violencia económica. Cuando alguien es acosado en la calle con comentarios o actitudes invasivas, hablamos de lo que es violencia sexual y psicológica. Y cuando en la publicidad o en los medios se reproducen estereotipos que presentan a la mujer como mero objeto, hablamos de violencia simbólica. Estas formas de violencia no ocurren de manera aislada, sino que son parte de una cultura que durante siglos ha normalizado la desigualdad. Ahora bien, si nos situamos en el contexto mexicano, el panorama es preocupante. De acuerdo con cifras del INEGI, más del 66% de las mujeres en México han enfrentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida. Esto significa que más de la mitad de las mujeres de nuestro país en algún momento han sido víctimas de agresiones relacionadas con su género. Y si nos detenemos en el tema de los feminicidios, los números son todavía incluso más alarmantes, pues prácticamente todos los días se reportan casos en distintos estados. Estos datos nos dicen que no estamos hablando de hechos aislados ni de situaciones excepcionales, sino de un problema estructural que atraviesa toda nuestra sociedad. Pero también es cierto que se han dado algunos avances. Por ejemplo, hoy contamos con leyes que buscan proteger a las víctimas, con instituciones que ofrecen acompañamiento y con movimientos sociales que han logrado visibilizar estas problemáticas. Por ejemplo, el feminismo, que no ha sido el agrado de muchos, pero ha sido clave para que temas como lo es la violencia doméstica o el acoso callejero dejen de ser asuntos privilegiados y pasen a la agenda pública. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, porque la existencia de leyes no siempre garantiza su cumplimiento y porque las transformaciones culturales, sobre todo, suelen tardar mucho más que las reformas jurídicas. Pasemos ahora a hablar de la igualdad y de la inclusión. Muchas veces escuchamos que hombres y mujeres somos, entre comillas, iguales ante la ley. Y sí, en teoría lo somos. Pero la igualdad no solo se trata de lo que está escrito en la Constitución, sino de lo que vivimos en la práctica diaria. La igualdad real implica que todas las personas tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos en el ambiente laboral, educativo, político y en lo social, sin importar nuestro género, nuestra orientación sexual o nuestra identidad. Uno de los grandes retos en este tema es reconocer la diversidad. No todas las personas encajan en un molde binario de hombre o mujer, y tampoco todas las orientaciones sexuales se ajustan a la heteronormatividad. Aceptar la diversidad significa entender que no todas las vidas son iguales y que justamente ahí está la riqueza de la sociedad, como lo señalan autores como Freud Dávila y Max Schwab. Los retos de la igualdad no se limitan a equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, sino que se extienden a garantizar los derechos de quienes forman parte de la comunidad LGBT+, de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios y de cualquier grupo históricamente excluido.
Otro aspecto muy importante es el del lenguaje. El Manual de Comunicación No Sexista publicado por Mujeres propone que reflexionemos un poco sobre cómo usamos las palabras, pues muchas veces de manera inconsciente dejamos fuera a grupos enteros cuando hablamos. Un ejemplo común es decir los alumnos, cuando en realidad podemos decir el alumnado o las y los estudiantes. Algunos critican este tipo de cambios y dicen que no tienen importancia o que inclusive pueden quitar tiempo. Pero la realidad es que el lenguaje construye realidades, y si queremos una sociedad incluyente, necesitamos empezar también por la forma en que nos comunicamos. El reto quizás no sea sencillo, pues hay quienes piensan que la inclusión es una moda o que el lenguaje incluyente complica las cosas, pero si lo analizamos bien, ¿qué tan difícil es modificar un poco de nuestras palabras para dar lugar a todas las personas? A veces se trata más de voluntad que de dificultad real, y lo mismo pasa con la igualdad. El problema no es que no existan los derechos, sino que no siempre estamos dispuestos a ceder privilegios para que esos derechos se materialicen en la práctica. Aquí, pues, surge una pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para transformar esta realidad? Pues en primer lugar, necesitamos reconocer que la violencia de género y la desigualdad no son problemas lejanos ni abstractos. Están presentes en nuestra vida cotidiana e identificar comentarios machistas, como cuestionar estereotipos y no reírnos de chistes que refuercen la discriminación, son pasos sencillos pero muy poderosos. En segundo lugar, la educación juega un papel central. No basta con leyes o con campañas. Necesitamos transformar la manera en que educamos, tanto en las escuelas como en los hogares. Educar en igualdad significa enseñar a respetar, a convivir y a reconocer la dignidad de cada persona. Significa mostrar que las diferencias no son una amenaza, sino una oportunidad para aprender y enriquecer nuestra visión del mundo. Hablar de violencia de género también es hablar de cómo la cultura, la literatura y el pensamiento han tratado de darle voz a quienes históricamente han sido silenciados. No es un tema nuevo, sobre todo de la filosofía hasta la poesía, pues encontramos testimonios que nos recuerdan lo urgente que es transformar la realidad. Por ejemplo, la escritora y pensadora Simone de Beauvoir, en el segundo sexto, 1949, señaló: "No se nace mujer, se llega a serlo". Esta frase es tan poderosa que nos invita a pensar que los roles de género no son naturales ni inevitables, sino construcciones sociales que limitan y determinan la vida de las personas. ¿Cuántas veces hemos visto que esas construcciones sirven para justificar desigualdades y violencias? Otro ejemplo lo encontramos en la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, quien en su célebre poema Hombres necios que acusáis, nos dejó estos versos: ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? Sor Juana, desde el siglo XVII, ya denunciaba la doble moral y la injusticia en las relaciones entre hombres y mujeres. Su voz aún hoy resuena como un llamado a cuestionar esas dinámicas que perpetúan la desigualdad. Y si pensamos en la diversidad sexual y los retos de la inclusión, podemos recordar a Octavio Paz, quien en el laberinto de la soledad reflexionó: toda forma de desprecio se interviene en política, prepara e instaura el fascismo. Esta advertencia nos muestra que el desprecio hacia lo diferente, sea por género, por orientación sexual o por identidad, no es un simple acto individual, pues puede convertirse en una amenaza para toda la sociedad. Los textos literarios y filosóficos no son adornos, son espejos, pues nos muestran que la lucha contra la violencia y por la igualdad han sido una constante. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en acciones concretas? Pensemos en casos cotidianos. Una joven universitaria que es interrumpida constantemente en clase cuando intenta dar su opinión. Ese gesto, que puede parecer insignificante, es una forma de violencia simbólica. No se rían, pues se le resta voz y autoridad por ser mujer. O una joven homosexual que en su trabajo oculta su orientación para no ser objeto de burlas o discriminación.
Ese silencio obligado es una muestra de que la inclusión todavía es un reto pendiente. Frente a esto, necesitamos asumir una postura ética. Como dijo Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. La igualdad y la inclusión no se logran con un decreto mágico, sino con actos cotidianos que sumados transforman estructuras completas. Por eso, cada vez que elegimos usar un lenguaje incluyente, cada vez que respetamos el derecho de alguien a expresar como es, cada vez que nos negamos a normalizar un chiste patético machista, estamos dando pasos pequeños pero decisivos hacia la justicia. Cuando pienso en todo lo que hemos hablado sobre violencia de género, igualdad e inclusión, no puedo evitar llevarlo a un terreno más personal. No se trata solamente de estadísticas, sino de teorías, también de experiencias que muchas veces hemos presenciado muy de cerca. Recuerdo la primera vez que escuché a una amiga decir que tenía miedo de volver a su casa de noche. Lo dijo con demasiada naturalidad que en ese momento me impactó, como si el miedo ya formara parte de su rutina diaria, como si fuera normal tener que sentirlo. Y eso me hizo reflexionar, pues para muchas mujeres ese miedo no es una excepción, es una constante. Pensar que salir a la calle pueda convertirse en un riesgo ya nos habla de una desigualdad estructural que no debería de existir. También pienso en conversaciones familiares donde, sin mala intención, alguien dice frases como así son los hombres o ella debería comportarse de otra manera. Pues esos son comentarios que parecen pequeños, pero que sostienen ideas muy grandes y demasiado peligrosas, pues normalizan la desigualdad y a veces lo más difícil es darnos cuenta que esos pensamientos viven también en quienes más queremos y que la tarea empieza justamente ahí, cuestionando y dialogando lo más cercano. En mi caso, lo trato de hacer con mi padre. Algo que me ha quedado muy claro es que la igualdad e inclusión no son conceptos que construyen en el vacío, se construyen en lo cotidiano, más bien, en cómo tratamos a las personas que tenemos alrededor, en cómo reaccionamos ante injusticia, en cómo decidimos expresarnos nosotros. Me gusta pensar en la frase de Rosa Luxemburgo, quien escribió: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque esa es justamente la meta, que podemos convivir desde la diferencia, sin que esa diferencia se convierta en motivo de exclusión o violencia. Al final del día, todos y todos podemos aportar algo. A veces será desde lo personal, revisando nuestras actitudes, a veces será desde lo colectivo, apoyando causas y movimientos, y otras veces será desde lo profesional, buscando que nuestro trabajo contribuya a abrir espacios y no a cerrarlos. Lo importante es no caer en la indiferencia, porque la indiferencia también es violencia. Cuando escuchamos un comentario machista y no decimos nada, cuando vemos una situación de discriminación y decidimos mirar hacia otro lado, estamos contribuyendo a que todo siga siendo igual. Y creo que la verdadera valentía está en atrevernos a romper ese silencio, incluso cuando es incómodo. Y mientras más pienso en estos temas, más claro me queda que la violencia de género, la desigualdad y la falta de inclusión no son problemas abstractos ni distantes. Son realidades que de una u otra forma nos tocan a todos. Puede que no siempre las vivamos en carne propia, pero basta con abrir los ojos para ver que están ahí, presentes en las calles, en las escuelas, en los centros de trabajo e incluso dentro de nuestras familias. Recuerdo que en una ocasión, platicando con una compañera, me confesó que había decidido no denunciar una situación de acoso porque pensaba que nadie le iba a creer. Esa frase se me quedó grabada: nadie me iba a creer. Y me dolió, porque refleja uno de los problemas más profundos: la falta de confianza en las instituciones, y sobre todo en la normalización de la injusticia. Si alguien prefiere callar antes que buscar ayuda, es porque el sistema entero nos ha fallado. En otra ocasión, escuché a un profesor decir en clase: el feminismo ya se pasó de moda.
y pensé, ¿cómo puede alguien creer que la búsqueda de igualdad y de justicia tienen la fecha de caducidad? Las modas cambian con las estaciones, pero los derechos humanos son permanentes. Esa indiferencia, esa ligereza con que a veces se tratan los temas, también es violencia. Y pues no quiero quedarme solo con lo que me duele o me indigna. También he visto ejemplos que me inspiran una vez, como lo fue en una reunión escolar. Un compañero corrigió con calma a otro que había hecho un comentario machista. No levantó la voz, no lo humilló, simplemente explicó por qué esa frase no estaba bien, y ese gesto me pareció de lo más valiente, porque demuestra que todos podemos ser agentes de cambio, pues no necesitamos esperar a que llegue una gran revolución para transformar algo. A veces basta con actuar en lo cotidiano. Como detalle extra les quiero decir que la Revolución Mexicana no es como te lo pintan, en realidad nos llevó a la decadencia entera. Sigamos. Lo personal y lo colectivo están profundamente entrelazados. Yo puedo trabajar en mis propios prejuicios, puedo cuestionar cuando hablo, cómo trato a los demás o cómo me relaciono. Pero si no me vinculo con otros, si no sumo mi voz a las luchas colectivas, el cambio será demasiado lento. Es como dijo Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, ya mencionado antes, al fin y al cabo somos los que hacemos para cambiar lo que somos. Y esa frase me recuerda que no podemos quedarnos en la pasividad. Tenemos que hacer algo aunque parezca muy pequeño. También pienso en la importancia de escuchar, pues muchas veces queremos dar consejos o soluciones rápidas, pero lo que en verdad se necesita es la empatía. Escuchar sin juzgar, acompañar sin imponer, como escribió Mario Benedetti en uno de sus poemas. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Eso quiere decir que escuchar a quienes viven violencia de género implica abrir el corazón y reconocer que su dolor no es algo que podamos minimizar ni ignorar. Creo firmemente que la igualdad no se construye en discursos políticos ni en campañas vacías, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cada día, en elegir no callar cuando vemos una injusticia, en atrevernos a cambiar una broma ofensiva por una palabra de respeto, en dar espacio a todas las voces y no solo a las más fuertes. Y aunque a veces parezca que el panorama es oscuro, me gusta pensar que no estamos condenados a repetir la misma historia. Las nuevas generaciones vienen con más conciencia, con más preguntas y con menos miedo a desafiar las estructuras que se impusieron en el pasado. Eso me da esperanza, me hace pensar que lo que hoy sembramos en debates, en aulas o en conversaciones puede florecer mañana en una sociedad más justa. Si pudiera dejar una idea final en este podcast, sería esta. La igualdad y la inclusión no son favores que se conceden, son derechos que se exigen y se viven. No se trata de darle permiso a alguien de existir tal como es, sino de reconocer que esa persona ya tiene derecho a ser y estar, sin condición alguna. Si pensamos en la igualdad como un camino y no como un destino fijo, podemos voltear a ver países que han avanzado mucho en este trayecto y que hoy nos muestran que el cambio sí es posible. Por ejemplo, Finlandia, considerado uno de los países más equitativos del mundo, no llegó ahí de la noche a la mañana. Fue a través de políticas públicas constantes, un sistema educativo que desde las primeras etapas enseña la importancia de la equidad y una cultura que pone a la persona en el centro, independientemente de su género. En Finlandia, los padres tienen derecho a licencias de paternidad tan amplias como las madres, lo que rompe con la idea de que solo las mujeres deben ser responsables del cuidado de los hijos. Eso no solo genera hogares más justos, sino también una sociedad que entiende que el cuidado y el trabajo son tareas compartidas. Algo parecido ocurre en Suecia, donde se ha trabajado desde hace décadas para hacer que la igualdad no sea únicamente un discurso, sino una realidad en la vida cotidiana. Allí, por ejemplo, existe un sistema de permisos parentales que obliga a los padres a usar una parte de ese tiempo con sus hijos, lo que significa que los hombres no pueden ceder todo el permiso a las madres. Esta política busca que los hombres asuman un rol activo en la crianza y en el hogar, desafiando estereotipos muy arraigados.
pues Suecia también ha sido un referente en el uso del lenguaje incluyente, promoviendo la visibilización de todas las identidades en la esfera pública y política. Por su parte, Noruega es reconocido por sus leyes que garantizan una representación política y empresarial un tanto más equilibrada. Desde 2008 establecieron cuotas de género en las juntas directivas de las grandes empresas, asegurando que al menos un 40% de los puestos estén ocupados por mujeres. Esta medida ha transformado la forma en la que se toman decisiones en el país, demostrando una vez más que la diversidad no es solo justa, sino que también genera mejores resultados. Noruega además invierte mucho en programas educativos y sociales que buscan la inclusión de grupos minoritarios, como migrantes o personas con discapacidad, mostrando que la igualdad debe de ser amplia y no limitarse solo al género. Ahora bien, uno podría pensar que eso solo pasa en Europa y aquí en México es imposible lograrlo. Sin embargo, esa es una idea completamente errónea. Lo que nos muestran estos países es que el cambio empieza con decisiones pequeñas, con políticas que se vuelven parte de la cultura y con una sociedad que se atreve a exigir más justicia. En México ya tenemos ejemplos: el avance en la paridad política, que obliga a los partidos a postular a mujeres y hombres en condiciones equitativas, las discusiones sobre el uso de lenguajes incluyentes y los movimientos feministas y de diversidad sexual que han logrado poner estos temas en el centro del debate público. Como dijo alguna vez Simone de Beauvoir, filósofa feminista francesa, el día que una mujer pueda amar su fuerza y no con su debilidad, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para humillarse, sino para afirmarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida. Esta frase nos recuerda que la igualdad no se trata de copiar lo que otros países han hecho, sino de atrevernos a repensar, nuestra propia cultura, nuestras relaciones y sobre todo nuestro futuro. Finlandia, Suecia y Noruega, como me gusta llamarle los tres grandes, no son utopías inalcanzables. Son ejemplos que demuestran que cuando el Estado, la sociedad y las familias se comprometen, los cambios profundos llegan. El reto para México es adaptarlos a nuestra realidad, a nuestras necesidades y a nuestros sueños, porque al final la igualdad y la inclusión no se construyen con discursos, sino con acciones colectivas que nos permiten heredar a las próximas generaciones un país más justo, libre y humano. Y quisiera terminar con una frase que me acompaña siempre que hablo de este tipo de temas en mi universidad. Es de Frida Kahlo, quien escribió: pies para que los quiero si tengo alas para volar. Para mí, esas palabras no son solo un canto a la resiliencia personal, sino también para una invitación colectiva a imaginar un mundo distinto, un mundo en el que nadie tenga que vivir con miedo, en el que la diversidad no sea castigada, sino celebrada, y en el que las alas de todas las personas puedan desplegarse con libertad. Así que mi invitación final es esta: no dejemos que la indiferencia nos gane. Preguntémonos qué podemos hacer desde nuestro espacio, desde nuestra vida diaria, y porque aunque parezca que un gesto pequeño no cambia nada, la suma de muchos gestos puede transformar una sociedad entera. Y si queremos, un México más justo, más incluyente y libre de violencia, pues ese cambio empieza contigo, conmigo y con todos los que hoy estamos dispuestos. Sin más, espero estén teniendo un lindo día, una linda tarde o una linda noche. Ya está dependiendo de a qué hora estén escuchando esto. Sin más, soy Yeshua Arturo Aldana Arroyo y es también una despedida de mi equipo, quien me ayudó con el presupuesto y con el material para hacer este primer podcast. Lamento si tuvo alguno que otro error. Es el primer podcast y es lo que uno puede hacer con poco tiempo, pero con la idea ya planteada. En fin, no los interrumpo más. Como dije antes, lindos días, tarde, noche o depende de la hora en la que escuchen esto. Adiós.